A solo unos meses de concluir su tercer mandato presidencial, en mayo de 2017, Rafael Correa enfrenta nuevamente, como en otras etapas, un frente de crisis, esta vez con las Fuerzas Armadas de Ecuador. En marzo pasado, Correa volvió a enervar los ánimos militares al firmar el decreto 945, en el que ratifica la eliminación de inequidades en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. La decisión pretende además evitar distinciones de cualquier tipo entre los oficiales y de tropa en ambas instituciones, sobre todo en el uso de comedores, lugares de esparcimiento y centros recreativos. Las tensiones desencadenaron la posterior dimisión del ministro de Defensa y su reemplazo a inicios de este mes por quien, desde enero de 2010, se desempeñaba como canciller, Ricardo Patiño. Poco después, una treintena de oficiales en servicio activo pidió su salida voluntaria de las Fuerzas Armadas. En el acto de cambio de mando, Correa fue enfático al afirmar ante las fuerzas que una cosa es jerarquía y otra cosa es desigualdad. El decreto por la equidad es un capítulo más de una escalada de desencuentros entre Correa y los militares que tuvo uno de sus puntos más altos en febrero pasado, cuando el mandatario resolvió destituir a la jefatura militar. La caída del alto mando se produjo como respuesta a un comunicado en el que los jefes militares anunciaron que defenderían el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas tras una disputa con el gobierno por la venta en 2010 al Ministerio del Ambiente de unos terrenos en Guayaquil, propiedad del ejército que habrían sido sobrevaluados. Precisamente, el presidente consiguió hace unos días una acción de amparo para que se le ratificara en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fue a raíz del fallo de un Consejo de Disciplina Militar que decidió no sancionar a un oficial de rango medio que, según el mandatario, se saltó la cadena de mando y respondió a un correo electrónico suyo de forma desafiante. El email del presidente había sido enviado el pasado 13 de mayo a unos 40.000 militares para explicar el débito que hizo el gobierno de $41 millones que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cobró en exceso al Ministerio del Ambiente por los terrenos vendidos. Años antes, Correa había firmado varios decretos en los que delegó la administración de la poderosa Petroecuador a la Armada entre noviembre de 2007 y marzo de 2010. En esa línea, también se inscribió la decisión de hacer participar a la institución militar en la administración pública y su habilitación para firmar contratos estatales. Los contratos con las Fuerzas Armadas se concretaron en medio de un proceso de homologación salarial iniciado originalmente en junio de 2006 en el gobierno de Alfredo Palacio. El incremento debía darse de forma anual por 4 años, pero Correa aceleró el proceso para que se hiciera en 3. Con ello, un soldado pasó de ganar $119 a 933 en la actualidad, y un general de 1.610 a 5.481. Sin embargo, ahora Correa advierte sobre lo que considera una inquietante disputa de poder entre el mando civil y el militar. Correa dejará en 2017 la presidencia con impactantes cifras positivas de la economía. Por ejemplo, que la pobreza se redujo 16 puntos porcentuales y que casi 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza en estos últimos 10 años. Que el promedio de crecimiento del Producto Bruto Interno fue de 3,9%, que el 80% de la educación es pública y que se ha incrementado la matrícula escolar de la población más vulnerable, como es el caso de los aborígenes. No obstante, algunas cifras no lo benefician. El propio Correa reconoció que la caída del precio del petróleo, la reducción de las exportaciones, el descenso en la recaudación fiscal, la apreciación del dólar e incluso el pago de $1.000 millones a la petrolera occidental en los últimos 6 meses configuraron una tormenta perfecta. Un total de $9.200 millones no entraron a la economía ecuatoriana, según el mandatario, y esto se tradujo en menos liquidez, menor actividad económica y menos ingresos para el Estado. Con las elecciones de febrero de 2017 ya en el horizonte y la imposibilidad para Correa de volver a presentarse, 3 periodos presidenciales intensos llegan a su término, dejando un Ecuador que es definitivamente distinto al de 2007, cuando el actual presidente inició su gobierno. Agua suyos, 4 suyos.
Esta crisis, este debate, estos encontronazos no comenzaron ahora. Hace unos meses ya había habido un intercambio en donde el presidente de Ecuador había señalado que un oficial de rango medio se había sorteado, digamos, la cadena de mando y le había respondido un mail desafiante. Es cierto que también ahora habló de lo que consideraba insultante por la diferenciación de la comida entre los oficiales y las tropas. Hablamos de los números, hablamos de los títulos. El primero que tiene grandes títulos como economista es el propio Rafael Correa. ¿Qué de los números? Y una carrera política también, previa a ser presidente. Fue No, me refiero a lo que señalaba recién Jorge en cuanto a la cuestión de la formación. Digo, le imputan ser tecnócratas, pero en realidad tienen una carrera política como profesionales, pero fue ministro de Economía de anteriores gobiernos. Bueno, pero puede ser bueno también tener una formación No creo técnica. Que el candidato de la oposición lo diga en términos de elogio. Sí, no sé. Lo utiliza, Lazo lo utiliza sí, ya sé, pero me parece que justamente los mayores señalamientos a Correa no tienen que ver con eso y con su formación, y de hecho en todo lo que es educación hizo muchísimo y elevó el nivel de la educación en Ecuador de una manera inclusive a nivel universitario, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Hay varios frentes de combate que tiene este gobierno de Rafael Correa. Los tuvo a lo largo de estos años, de esta década, pero los sigue enfrentando. Y el tema del precio del petróleo, la caída de la economía de Rusia, que pasa a ser uno de sus principales mercados para la producción rusa, la caída de otras materias primas, porque Ecuador logró diversificar su canasta de productos exportables, pero no salió del petróleo más materias primas. El banano, la palma, flores, son algunos de los rubros fuertes en las cifras de exportación. No salió de eso ni del dólar. Y no salió tampoco del dólar. Sí. Recientemente lo reconoció el propio Rafael Correa, que ha sido uno de los problemas más graves que está sufriendo la economía ecuatoriana, que frente a este problema de balanza comercial no tiene la herramienta del tipo de cambio, no tiene la herramienta de la devaluación, y un dólar que se ha revaluado en el mundo y fundamentalmente respecto a sus vecinos. Perú y Colombia han devaluado sus monedas, con lo cual ha quedado bastante descolocado en ese plano. Además, Rafael Correa es un líder muy pragmático en algún sentido. Él tiene una buena sintonía en la región, tiene muy buena relación con Macri, ha tenido muy buena relación con Chile, o sea, él tiene un discurso que quizás es más interno, no rompió con Estados Unidos, no ha roto con los Estados Unidos, y por otra parte él mismo en sus discursos, en sus últimos discursos, él dice hay un cambio en la región y no se muestra agresivo con la ola de cambios en Brasil y Argentina, como por ejemplo, bueno, el caso Venezuela, ¿no? Sin duda. De todas maneras, con el gobierno de Temer sí es más complicada la relación de Correa, porque sí hubo chispazos en función de que defendió muy fuertemente Natalia, a hubo Dilma. definiciones fuertes de Correa en este sentido, pese a que hay una situación de... Sí, pero rigió el pragmatismo. No, está bien, pero digo para... ¿Con Brasil decís? No, para el tema de la región. Él recientemente en una entrevista dijo: estamos viviendo en Latinoamérica no solo una restauración conservadora. Sí, la restauración conservadora es una frase. Sí. Es una suerte de plan cóndor, dijo. Se están atacando a los gobiernos progresistas de diferentes formas. Ya no con las botas, fue la frase que utilizó, pero sí con golpes de parlamentarios, con ahorcamiento económico, como el caso de Venezuela, los ataques mediáticos como varios de nuestros países. Bueno, pero lo interesante también es la crítica de la izquierda ecuatoriana. Sí. La izquierda ecuatoriana que le dice, no cumpliste con la reforma agraria, por ejemplo. Bueno, los ecologistas todos, en realidad, tuvieron un enfrentamiento durante todos estos años. Hay grupos indígenas que están aliados a la derecha y que están en la oposición, ¿no? En Ecuador. No es todo tan, digamos, no es todo tan blanco o negro en relación a los alineamientos, ¿no? Sin ninguna duda. No, ha cambiado mucho. Por eso, lo que vaya a pasar el año que viene... Con economías absolutamente conservadoras los dos, si vamos al caso. Es decir, tanto Ecuador como Bolivia son economías conservadoras. No estamos hablando más allá de la redistribución que se ha producido en ambos países. No dejan de ser economías que tienen un bajo déficit fiscal, que cumplen con sus metas, es decir, son prolijos. Sí, en ese sentido sí, igualmente sobre todo bueno, en los dos casos, pero sobre todo Ecuador hizo transformaciones estructurales muy importantes, ¿no? Hay un nivel de lo que nosotros llamaríamos o veríamos como intervención del Estado muy fuerte. Tiene una superintendencia de control del poder de mercado, tiene un nombre larguísimo,
está a cargo Pero de... ahí nos metemos en otro debate, porque ¿por qué un gobierno conservador no podría generar una redistribución más igualitaria de la economía? No, en Creo ese que la caso, izquierda también ha fracasado. No, de acuerdo, pero en ese caso se trata directamente de incidir en el tema de las condiciones de mercado. Lo del libre mercado le ha puesto límites muy estrictos. Bueno, se puede ser conservador de distintas maneras también, en todo caso. Bueno. Lo que es clarísimo es que hablábamos de reforma de la administración, hablábamos de control, vos estás señalando cuestiones que tienen que ver con el control del mercado y demás, inversiones enormes en obra pública, enormes inversiones que reconocen hasta los más acérrimos opositores, la inversión en obra pública que se hizo y el trabajo en rutas y demás que se hizo en Ecuador en estos años no se había hecho en 50 años. Un país muy aislado entre regiones. Sí, en esto coinciden todos. Bueno, ¿se lo extrañará entonces? No sé, esperemos lo que viene, Sin si mismo toman Correa el legado. te está dando una pauta de lo que puede venir. Bendice a Jorge Glass, que es el vicepresidente, y que es el que más contacto tiene con la empresa privada. Lenín Moreno, el antiguo vicepresidente, es un poquitito más, más conservador, seguimos con ese término, con respecto a eso, o más precavido con respecto a eso, y prefiere favorecer la inversión estatal.